Rubén Almarza, 10 minutos contra la inercia. Muy buenas tardes, noches. Ya es de día. Sí, todavía es de día. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien. Bien, bien. Ya sabemos que te tenemos un poquito lesionado, así que muchas gracias Jolín. por estar aquí con nosotros. Van a ser 10 minutitos. 15. Bueno, tú y Javi, para ya, tío, que eres un pesado y estoy lesionado. Pero bueno, vamos a hablar del eterno, del inconfundible, del veterano, del que nunca hace nada. Aquí términos futbolísticos, pero al final Efectivamente. hace algo. ¿De quién vamos a hablar, Rubén? Del meme andante, ¿no? Del GOAT. Pues hablamos de don Haruki Murakami, señores. Por fin ha llegado el día. Por fin. Ha llovido mucho. Ha llovido. Desde que el Tokyo Blues ha llovido mucho. Pero aquí está Murakami. ¿Cuál es el motivo para hablar hoy de él? Pues le han dado, nada, un premio chiquitito del que apenas se habla, ¿no? Le han dado el Princesa de Asturias de las Letras de este año. Poca broma. No, Poca no. broma porque es uno de los más importantes de humanidades. ¿Puede ser antes la del Nobel? El Nobel no se lo van a dar. Oye, quién Jolín. sabe, quién sabe, si se lo han dado a Bob Dylan, ¿por qué él no? Bueno, es que esta es la eterna. Siempre estaremos hablando acerca de este tema, pero tiene este gran premio que le van bueno, se ha nombrado, ¿no? Digamos, se ha hecho oficial, pero tienen que darle el Eso es. premio. Tendrá que haber un acto, ¿no? De Tendrá entrega. que ir a recogerlo, Eso es, imagino, y si no, pues no se lo darán, claro. Porque eso no, es. no sería el primero que no recoge el premio. Ha habido otros como Philip Roth, por ejemplo, que no fue a recogerlo en 2012. Entonces, Bueno, bueno, pues habrá que ver. Murakami yo creo que tiene ganas de premio, ganas de estar en A un España, premio en que le dan. Asturias. Joder, cómo eres, tío. Pues, y bueno, háblanos un poquito de la historia del premio, de este premio. Sí, pues mira, te comento, este premio se concede desde el año 1981 y se suele dar a una persona o a un grupo de personas que, bueno, pues ha dado eh, como un avance, ¿no? O ha tenido una labor muy importante en el ámbito de de la literatura o de la lingüística. Por ejemplo, nombres ilustres que se han dado en habla hispana, pues podríamos hablar de Torrente Ballester, de Miguel Delibes, de Vargas Llosa, de Camilo José Cela, de Paco Umbral, de Álvaro Mutis, de Leonardo Padura, pero también se lo han dado a artistas que no, bueno, autores en este caso que no son de habla hispana, pero que sí que han aportado, bueno, pues su visión, ¿no? En el campo de la literatura, como puede ser, por ejemplo, pues Günter Grass, Doris Lessing, Margaret Atwood, Susan Sontag, Paul Auster, Amin Maluf, Philip Roth, que lo hemos comentado ahora, y Murakami. Murakami, por cierto, es el primer japonés que se lleva el premio. Y bueno, más allá de los premios, que ahora leeré el párrafo con las razones que han alegado, comentaré que Murakami, por ejemplo, es uno de los primeros traductores al japonés de Borges. Entonces, bueno, por ahí pueden ir los tiros también. Es un buen guiño. Exacto. Es un buen guiño, desde luego. Si quieres, cuéntanos, léenos ese párrafo Sí, que han preparado. pues os comento, el jurado ha considerado por unanimidad la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo, como por ejemplo la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo, la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Su voz expresada en diferentes géneros ha llegado a generaciones muy distintas y comentan como guiño final que es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea. Esto lo dicen, pues bueno, pues porque tiene varios ensayos en los cuales habla de su afición principal, que es el running. Murakami es una persona ya que tiene cierta edad, por tanto una dilatada trayectoria, tanto vital como en el marco de la literatura. Hace tiempo que se conoce a Murakami, no es un autor que haya emergido hace relativamente poco tiempo, sino que ya lleva muchos años en el mundo del libro. Háblanos un poco de su trayectoria y sobre todo los puntos principales o aquellos puntos por los cuales empezó a ser muy conocido. Pues sí, efectivamente, como comentas, Murakami siempre ha estado, ¿no?, en la terna de autores
más famosos de Japón. Yo cuando le conocí, que fue hace unos 15 años, pues efectivamente, principalmente yo conocía a Murakami como autor japonés y luego ya con el boom que dieron todo el tema de los estudios asiáticos, ¿no? En esta década pasada, pues ya sí que se han ido conociendo más autores, pero Murakami siempre era el que más sonaba precisamente por el éxito que tenía a nivel internacional, ¿no? Tenemos que hablar de él como escritor, pero también como traductor. Ya os he dicho que había traducido a Borges, pero ha traducido a muchos otros, sobre todo de habla inglesa, a James Joyce, por ejemplo, a Paul Auster. Es un autor, bueno, que aparte del Príncipe de Asturias, que antes hemos hecho la broma, pero se ha llevado varios premios, ¿no? Como el Sí. Franz Kafka en 2006, el Hans Christian Andersen de literatura en 2016. Comentar que se hizo famoso gracias a su novela de Tokyo Blues y que, bueno, especialmente en los 90 llegó al mainstream con obras como Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, más adelante hablaremos de ellas. Cuenta en su haber con 15 novelas y luego con varios libros de, de relatos, ¿no? Recopilaciones de relatos, porque además Murakami recoge la esencia de lo que es el género del realismo mágico, que ahora os hablaré un poquito de ello, siendo no el primero, pero sí el autor japonés más relevante en torno al realismo mágico. Y bueno, recoge la esencia de lo que son los autores latinoamericanos que cultivan mucho el relato. No en vano, Borges principalmente lo que escribe son relatos. Entonces, Murakami recoge mucho de esa esencia y, bueno, pues habla también de ello. Pero no solo ello, también dedica tiempo a hacer ensayos. Por ejemplo, hay uno que es Underground, que está dedicado a los atentados que realizaron en el metro de Tokio con gas sarín los miembros de la secta Verdad Suprema, que se llevaron un montón de vidas por delante, además. Luego tiene otros en los que habla de cómo escribir, como hace Stephen King, por ejemplo, o de cómo habla de su hobby, que es correr. Habla también de jazz, aunque estos de jazz no están traducidos al castellano de momento. Luego tiene otras colecciones de artículos periodísticos que ha ido publicando y luego otros de conversaciones, como por ejemplo con Ryu Murakami, que es otro autor muy famoso, que creo que he traído también a este espacio en alguna ocasión con su novela azul casi transparente, o por ejemplo con Seiji Osawa, que es un músico. Luego comentar respecto a su ficción, a su narrativa, pues que principalmente es onírica y es bastante surrealista, ¿no? Pero al mismo tiempo refleja los temas principales de la sociedad y, bueno, pues su forma de entender cómo el japonés se enfrenta al amor. Sus, sus novelas son muy melancólicas, están cargadas constantemente de lo que yo denominaría la saudade japonesa, ¿no? Ese sentimiento de añoranza, ¿no? Por algo que ni siquiera se ha llegado a tener, ¿no? Y todo constantemente entre oscilaciones entre lo real, lo onírico, entre el gozo, la oscuridad. Son novelas además que empiezan como muy normales, ¿no? Como podría ser, pues eso, totalmente realistas, una conversación en un bar, como una persona se está haciendo una cena, y cómo por un simple elemento que cambia en su realidad, pues la novela ya desemboca en cosas que no tienen nada que ver con el punto de inicio. Son novelas además muy reflexivas, en las cuales el protagonista pues, suele dedicar mucho tiempo a la introspección, a conocerse a sí mismo, convivir con sus propios pensamientos, ¿no? Y nos hace partícipes a nosotros de ellos. Pero no solo ello. Luego además tiene novelas como por ejemplo El fin del mundo, que no, en este caso no voy a hablar de ella porque ya os digo, son 15 novelas y no No, que podríamos estar horas hablando de ello. te quedas tieso en el Claro, sitio. sí, además eso, Hay que llamar a una ambulancia. exactamente. Eso es. Pero vamos, que también tiene novelas que son directamente ciencia ficción. El fin del mundo, por ejemplo, es cómo en el mundo real están ocurriendo persecuciones de personas y en paralelo un mundo medieval que está dentro de la cabeza del protagonista de otro mundo. O sea, son cosas que son auténticas idas de olla, pero que están muy bien y que son muy, muy interesantes. Claro, hablas de un aspecto muy importante que es cómo abarca las novelas. Y ahí surge una pregunta, que es si hay aspectos autobiográficos, que siempre nos preguntamos cuando leemos a un autor qué hay de autobiográfico en él. ¿Aquí él se reconoce? Más allá de los pensamientos y planteamientos, digo, de trayectoria vital. A ver, él no lo ha confirmado porque además él tiene una personalidad que no termina de confirmar las cosas, pero tampoco de negarlas. Juega mucho con la ambigüedad, pero yo creo que sí que hay cosas que inevitablemente son autobiográficas. Por ejemplo, el gusto que tienen todos sus personajes por el jazz
es algo que pues Murakami tiene y Murakami es un amplio conocedor del jazz, es un auténtico friki, por decirlo así. De hecho, muchas de sus novelas se llaman como canciones, ¿no? Por ejemplo, Al sur de la frontera, al oeste del sol, es el nombre de una canción de Nat King Cole, que es un músico de jazz, por ejemplo. Pero luego también yo creo que hay otros aspectos que son, bueno, pues bastante relevantes a la hora de hablar de sus personajes y que creo que sí que pueden ser autobiográficos. La afición, por ejemplo, que tienen todos los personajes por tener gatos cerca. Por ejemplo, Murakami es un amante de los gatos y entonces yo creo que eso le contagia a los personajes principales. Em, Luego otros aspectos que podrían ser interesantes, pues podríamos hablar de cómo se relaciona con las mujeres, ¿no? Y qué relación tienen además la figura femenina con la muerte, que yo de aquí no prefiero que os leáis las novelas y descubráis por qué lo comento. Y luego además, pues podríamos hablar bueno, del gusto que tiene además, es que es muy gracioso porque todos los personajes cuando están en sus casas, que suele ser por la noche, siempre se hacen cenas ligeras. Entonces, bueno, pues creo que Murakami también bebe mucho de eso. Vamos, si te parece, con algunas de las obras que quieres destacar. En este caso, cuéntanos qué obras y por qué las has elegido. Pues en este caso os hablo de cuatro, ¿vale? Y tenemos que empezar por la más famosa, que es Tokyo Blues, que la tengo aquí. En este caso, la novela pues nos cuenta bueno, pues el año de un chaval que está estudiando secundaria y de, bueno, pues de cómo se relaciona él con cuatro mujeres en concreto. La primera de ellas, Naoko, pues es su mejor amiga y bueno, pues en la celebración de su cumpleaños, bueno, pues tienen sexo y eso desemboca en que Naoko desaparezca de escena durante mucho tiempo. Entonces él pues piensa en por qué ha ocurrido eso, porque Naoko se ha ido y sin dar explicaciones y demás. Y en paralelo, pues va conociendo a otras mujeres y, claro, aquí la cosa está en qué relación guardan todas ellas entre sí, si es que guardan relación, y sobre todo cómo convive cada una de ellas, pues como ya he comentado, con la muerte precisamente. Cada una de ellas pues tiene un pasado que, bueno, pues es interesante y está interrelacionado con la muerte. Entonces, más allá de que sea una historia de amor o no, es también una historia de cómo, bueno, pues de cómo convivir con un sentimiento tan crudo como puede ser la pérdida de alguien querido. Es una novela, como ya digo, muy melancólica. Podríamos pasar a la siguiente, Claro. que es la Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que por cierto lo vamos a leer este verano, a releer, mejor dicho, en Contra la Inercia. Es una novela, pues como podéis ver, bastante cortita, Ligera, ligerita, eso ligerita, es es, muy ligera. unas 900 Nótese la páginas para ironía, que nos eso hagamos una es. idea. Eso es. Y nada, aquí la novela nos habla de Toru Okada, que bueno, pues deja voluntariamente un bufete de abogados y entonces empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, desaparece el gato que estaba cuidando con su esposa, recibe una llamada sospechosa y le obligan a cuidar de una joven estadounidense que no tiene la mayoría de edad, pero que el protagonista se siente ligeramente atraído hacia ella. Entonces empiezan a ocurrir cosas como, por ejemplo, la aparición de pozos que tienen mundos subterráneos, la aparición de un detective llamado Ushikawa que va a perseguirle y va a investigar sobre él, pero además, y esto es interesante, este personaje Ushikawa aparecerá en otra novela, entonces podríamos decir que las novelas de Murakami en cierto modo están interrelacionadas las unas con las otras, sin que esto suponga que para poder leer una tienes que leerte las X anteriores. Cada novela tiene un inicio, puede tener un final o no, que esa es otra característica de Murakami, muchas veces las deja abiertas y otras veces el final pues igual no nos convence. Bueno, eso es su forma de afrontarlo. Pero bueno, que a lo que iba, que no tienen por qué estar relacionadas entre sí y en este caso, pues este personaje Ushikawa pues aparecerá más adelante. Luego podríamos hablar de otra que es de las más famosas, que es Kafka en la orilla, que como podéis ver también es cortita, es ligerita, son unas 700 páginas, nada, muy Nah, una asequible. tarde. Una tarde eso es. Y nada, aquí nos encontramos con un personaje que se llama Kafka, que se va de casa el día que cumple 15 años.
Principalmente los motivos que le llevan a irse son la mala relación con su padre. Entonces, bueno, es una especie de complejo de Edipo lo que tiene el personaje respecto a su madre. Y bueno, la sensación de vacío que tiene por la pérdida de su madre y de su hermana. Entonces, bueno, pues ello le llevará a huir al sur del país, a Takamatsu, y allí encontrará refugio en una particular biblioteca. Y no os digo más. Ya tendréis que descubrir vosotros qué es lo que ocurre. Y vamos con la última de ellas, que es además personalmente mi favorita, que es 1984, ¿vale? Como os podéis imaginar, es un homenaje a Orwell. Hay muchos guiños, Murakami tiene muchos guiños en la literatura. Efectivamente, eso es. Bueno, de hecho, ya os digo, aquí Kafka en la orilla, pues yo creo que más Claro, claro no puede ser. efectivamente. Eso es. Y en este caso, en 1984, tenemos una novela a 2 voces en los primeros 2 tomos y a 3 voces en el último tomo, en el tercero. En los 2 primeros tomos tenemos a Tengo, que es es un profesor de matemáticas, al que le hacen cuidar de una chica joven. Como vemos, se repite el patrón de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y bueno, esta chica pues que tiene como una especie de poder onírico que no os voy a comentar porque es interesante. Y luego por otro lado a Omame, que es una profesora de gimnasia rítmica, más bien de fitness, mejor dicho, pero que, bueno, en sus ratos libres se asesina a sueldo y entonces se tiene que adentrar dentro de una secta religiosa cristiana, pero que también tiene como tintes comunistas y matar al protagonista. Lo O sea, tiene perdón, todo, la secta sí, esta. sí, sí. Y nada, y tiene que matar al líder de la secta. Entonces, bueno, las cosas que van ocurriendo mientras eso ocurre. En paralelo, pues los dos se dan cuenta de que no viven en el mismo universo, son dos personas que se conocen, que intentan ponerse en contacto la una con la otra, pero no son capaces porque en la realidad de cada uno la otra persona no existe, pero se cumple un patrón en ambos universos y es que está la existencia de dos lunas, una normal y otra que es verde. Y luego en el tercer tomo nos encontramos con un personaje que ya mencionó que se llama Ushikawa, que es un investigador a sueldo al que contratan para investigar a ambos personajes. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Bueno. Rubén, oye, en todo este tiempo que por situaciones has tenido que estar en casa, Sí. ¿has leído mucho? Porque, claro, tanto tiempo muerto, bueno, el tiempo Eh, muerto eso queda muy mal, pero tanto tiempo para hacer pocas cosas, te ha dado tiempo para leer, efectivamente. la redundancia. Efectivamente. Bueno, para los que no lo sepan, estoy padeciendo una hernia en la L5 que me impide prácticamente poder caminar con normalidad y estar sentado. Ahora estoy bien, por suerte, porque he alargado la toma de pastillas al máximo, entonces estoy a tope de Ay, pastillas pobre. ahora mismo. Pero bueno, si no sería un poco complicado estar así. Y bueno, llevo 2 meses así y efectivamente pues he leído una auténtica barbaridad. Y además eso lo podéis ver en Contra la Inercia, en el blog, porque habré publicado en este lapso de 2 meses en torno a las 50, 60 reseñas. Qué barbaridad. Efectivamente, me he leído 50, 60 libros en 2 meses. Qué barbaridad, nada. De hecho, no sé, Rosa había compartido tu página en el chat Muchas de, gracias. de Twitch y nada, que mucho ánimo, que te recuperes, nos dicen, paciencia. Y Muchas bueno, pues gracias. nada, igualmente te lo traslado yo también, ya te lo he dicho anteriormente, pero bueno, Sí, esperemos que pronto estés recuperado 100%, esperemos porque que sí. es una lata y 2 meses ya es mucho tiempo. Sí, bueno, y dentro de lo que cabe estoy teniendo suerte con los médicos, porque he tenido la suerte de que me van a infiltrar este viernes, entonces, bueno, pues con un poquito de suerte se soluciona el tema. Si no, pues habría que haber esperado a septiembre, porque ya sabemos que en verano pues es imposible que te den cita para nada. Así que bueno, dentro de lo que cabe estoy teniendo suerte. No me quejo, ni mucho menos. Bueno, ánimo Rubén, ya te dejamos. Muchas gracias por acercarnos a la figura de Murakami y ahí hay lecturas para el verano. Con esta Eso es. sección hay 4 lecturas de Murakami para este verano, para que la gente que no la haya leído, que conozca al autor. Eso es. Y si no queréis leer a Murakami o no os apetece, siempre recomiendo lo mismo, que es leer a Stephen King, que Toma tiene ya. 85.500 novelas y da igual cuál cojas, que todas son buenas. ¿Le has dado a Stephen King estos 2 meses o Me he qué? leído El misterio de Salem Slot, que era una que tenía ganas, que además es de No la he leído, vampiros. no la he Es, leído. es increíble, es Pues increíble. me la Vampiros apunto. de los de verdad, no de Crepúsculo, de los de verdad, de los que Los dan miedo. auténticos, los auténticos. Eso es, eso es. Muy buena. Muchas gracias, de verdad, amigo. Cuídate mucho. Mejórate. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, adiós. Muchísimas gracias a...